Bienvenidos, buenos días mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, chicos, reciban de mi parte, ¿verdad? Pues muchos saludos en donde se encuentren, ¿verdad? Bienvenidos a la clase que vamos a estar pues estudiando durante este tiempo, ¿verdad? Sean bienvenidos. Como ustedes pueden observar, ¿verdad? En sus pantallas, el tema que vamos a estar viendo o explicando un poco, ¿verdad? Son los tipos de texto. Existen muchos tipos de texto, pero en este punto nosotros vamos a estudiar tres. Vamos a aprender a identificar tres tipos de texto, ¿verdad? Vamos a ver sus ejemplos y vamos a ver cuál es el objetivo principal de estos textos, ¿verdad? Estos tipos de texto. Vamos a iniciar con el primero, con el texto científico. Vamos a estudiar tres. Texto científico, texto informativo y texto narrativo. Entonces, como su nombre nos dice, el texto científico, ¿verdad? Son aquellos tipos de textos en donde transmiten conocimientos objetivos sobre la realidad. Entonces, lo que se ve, ¿verdad? O el objetivo de los textos científicos es poder transmitir información objetiva sobre una realidad. Recordemos que cuando se habla de científico, está hablando que esa realidad, ¿verdad? Ya fue comprobada, es real, ¿verdad? Es verificable, es objetiva. Entonces, el texto científico son aquellos tipos de textos que nos brindan información y toda esa información, ¿verdad? Es sobre la realidad y esa información es verdadera. Es algo que ya fue estudiado y que ya fue comprobado. Entonces, a eso se refieren los textos científicos. Luego viene el texto informativo. En los textos informativos, chicos, como su nombre lo dice, ¿verdad? Estos textos nos informan, ¿verdad? Entonces, el texto informativo se caracteriza por presentar ideas claras y ordenadas. Yo podría decir que un ejemplo de un texto informativo es una enciclopedia, porque nos da información sobre cosas que no conocemos. Un periódico nos da información, nos proporciona información sobre noticias, estado del tiempo, la política, la economía, la sociedad, ¿verdad? Entonces, esos son textos informativos. Y los textos informativos tienen una característica. Estos textos presentan las ideas claras y ordenadas, ¿verdad? Esa es la característica que a ellos los hace, ¿verdad? Resaltar que toda la información que presenta está bien clara y bien ordenada. ¿Y sabe por qué esa información en un texto informativo debe ser clara y ordenada? Porque esa información debe ser entendible para las personas que lo leen. Si usted lee el periódico, entonces esa información debe estar en un lenguaje que usted entienda para que llame la atención suya y usted pueda leerlo, ¿verdad? Eso pasa con los textos informativos. Y por último, tenemos el número 3 que vamos a estar estudiando y es el texto narrativo. En el texto narrativo, yo sé que ustedes ya lo conocen desde tiempo atrás porque lo miramos desde que estamos en el kinder. Narrar significa contar algo. Entonces, el texto narrativo se caracteriza por presentar una secuencia de sucesos en orden. Ustedes saben que en un texto narrativo siempre hay personajes, ¿verdad? Y eso sucede en un tiempo y en un espacio determinado, ¿verdad? Entonces, para que vayamos entendiendo un poquito mejor, ¿verdad? Cada uno de estos tres tipos de texto, vamos a estudiar algunos de sus ejemplos. Aquí tenemos unos ejemplos de textos científicos. Le voy a leer uno de los dos y usted lee los dos, ¿verdad? El primer ejemplo dice, el cáncer de páncreas es un cáncer que afecta a un número elevado de habitantes en todo el mundo. Es una afección muy acelerada en su evolución. Ahora bien, ¿por qué este parrafito es un texto científico? Es un texto científico porque nos da una información objetiva de la realidad. ¿Qué quiere decir? Que el cáncer de páncreas sí existe, es una realidad. Eso ya fue estudiado y fue comprobado, que afecta a muchos habitantes, a muchas personas del mundo, ¿verdad? Entonces, por eso se vuelve científico, porque la información que me da es verdadera y ya fue comprobada por científicos o personas que saben del tema, ¿verdad? Entonces, allí se vuelve
un texto científico. Ahora miremos los ejemplos de textos informativos. Entonces, los textos informativos son aquellos textos que nos proporcionan una información. Y ya dijimos que esa información, ¿cómo debe ser? Debe ser clara y ordenada. Debe tener un lenguaje entendible para las personas que vayamos a leer esa información, nosotros podamos entenderlo muy claro. Entonces, uno de los ejemplos de los textos informativos son los diccionarios, porque nos proporcionan, ¿verdad?, conceptos de palabras que nosotros no sabemos. Las enciclopedias, ¿verdad?, que no solo nos dan definiciones, sino que nos dan otro tipo de información. Los periódicos, los reportajes, las revistas, todos ellos nos proporcionan información. Por eso se convierten en textos informativos. Y por último tenemos los ejemplos de los textos narrativos. Entonces, los textos narrativos son todos aquellos textos, ¿verdad?, que como los cuentos, las fábulas, las leyendas, ¿verdad?, todas aquellos textos que nos narran algo, que nos cuentan algo, que hay personajes, que se desarrollan en un tiempo y en espacios que los hechos suceden en el... Todas esas cosas son textos narrativos. Todos los textos que nos cuenten algo se convierten en textos narrativos. Las novelas, ¿verdad?, son textos narrativos. Los cuentos, como ya lo dijimos, son textos narrativos. Y ustedes pueden ver el ejemplo ahí en su pantalla que tengo a Don Quijote de la Mancha, ¿verdad? O sea, a Miguel de Cervantes Saavedra con su libro Don Quijote de la Mancha, que es uno de los textos, ¿verdad?, dentro de la literatura más importantes. El Viejo y el Mar, ¿verdad? El Principito también se vuelve un texto narrativo. Todo lo que nos cuenta algo, chicos, se convierte en un texto narrativo. Entonces, repasemos. Estamos estudiando 3 tipos de texto. Textos narrativos, textos científicos y textos informativos. Los textos informativos, ya dijimos que son aquellos que nos brindan una información, y esa información se caracteriza porque es clara y ordenada. El texto narrativo, que es aquel texto, ¿verdad?, en donde se cuentan los hechos de manera ordenada, o sea, lo que sucede en el cuento se narra de manera ordenada. En el texto narrativo, una de las características es que siempre hay personajes y todos los hechos suceden en un lugar y en un espacio determinado. Y por último tenemos el texto científico, que el texto científico, ¿verdad?, es aquel texto que nos proporciona información, ¿verdad?, basada en la realidad, o sea, aquella información que ha sido verdadera, que ha sido estudiada por científicos o personas especializadas en la rama y han dicho esta información es verdadera. ¿Sí? Entonces, esos son los 3 tipos de texto que vamos a estar estudiando durante esta semana. Esté muy pendiente, ¿verdad?, de nuestras clases en vivo y de todas las asignaciones que se suban en la plataforma. Nos quedamos hasta aquí, chicos, y nos veremos la próxima.